Una maravilla de la ingeniería humana, suspendida sobre una de las grandes maravillas naturales, que permite a los visitantes contemplar el Gran Cañón desde una perspectiva absolutamente única. Es magnífico, escalofriante. Da vértigo, pero es una maravilla. Dios mío, me muero de miedo. Mira. No, deja. Increíble. ¿Cómo se construyó este portentoso puente a 1200 metros sobre el río Colorado? Por primera vez en televisión, la extraordinaria historia del Skywalk del Gran Cañón, la maravilla del nuevo milenio. Superestructuras, el Skywalk del Gran Cañón. A 1200 metros sobre el cañón del Colorado, el Skywalk se antoja flotando en el aire. Pero no se dejen engañar. Su estructura de acero pesa casi 500.000 kilogramos, más los 29.000 kilogramos de cristal. Vaya. Este mirador es consistente, construido para soportar las fuerzas de la naturaleza que crearon la maravilla natural que se extiende a sus pies. Casi 4 años y más de 30 millones de dólares fueron necesarios para convertirlo en realidad. Y han merecido la pena. Es precioso. 3, 4, 5 y llegué. He llegado. Es sobrecogedor, increíble. Las vistas son impresionantes. Lo mejor es cuando se ve a las águilas y otras aves volando por debajo. Maravilloso. Este espectacular avance humano combina la ingeniería más desarrollada con la antigua tecnología y se convierte en el escaparate a la eterna belleza del Gran Cañón. La sencillez de sus formas es engañosa. Como proyecto de ingeniería a gran escala, obligó a sus creadores a enfrentarse a muchos obstáculos para su construcción. Un bellísimo pero yermo enclave, una geología antiquísima, polémicas con las tribus indígenas, restricciones medioambientales, un viento inclemente y el miedo aparejado a construir un puente de cristal sobre un imponente acantilado justo al borde del precipicio occidental del Gran Cañón. El Skywalk está situado a casi 200 kilómetros al este de Las Vegas, en una de las áreas más áridas de Estados Unidos. Un clima hostil contribuye a su aislamiento. Las temperaturas oscilan entre los 46 grados centígrados en verano y los 2 bajo cero en invierno. A los que se añaden los vientos de más de 160 kilómetros que han llegado a registrarse a través del cañón. Este implacable paisaje es el hogar de la nación Hualapai. Durante décadas, los Hualapai han permitido el acceso del turismo a su reserva como medio de sustento de la tribu. Pero la actividad comercial principal, el rafting, reporta unos beneficios modestos. En 1996, el empresario y constructor David Jean les propone su nueva idea a los Hualapai. David es un agente turístico que lleva años transportando visitantes a la reserva de los Hualapai. Su idea es construir algo nuevo que atraiga mayor número de visitantes. Un mirador con suelo acristalado, una plataforma de observación que pende de la cara occidental del Gran Cañón y completada con un complejo para visitantes. Mis relaciones comerciales con los Hualapai se remontan a mucho tiempo atrás, más de 10 años. Siempre me ha encantado este lugar. Primero, porque está muy cerca de Las Vegas. Y segundo, porque se conserva tal y como era el Gran Cañón hace millones de años. Para los Hualapai, los propietarios del terreno, la propuesta de Jean y el volumen de turistas que puede atraer desafía el delicado equilibrio entre comercialización y conservación de la naturaleza. El proyecto suscita gran diversidad de opiniones dentro de las familias tribales como los Watonames. ¿Será conveniente construir el Skywalk?
Necesitábamos ingresos, teníamos que cubrir las necesidades de nuestro pueblo, así que había que modificar un poco nuestro sistema de vida. Al principio me opuse rotundamente al proyecto. Yo me he criado en este lugar y siempre disfruté de su belleza natural. Me parecía que la construcción del Skywalk perjudicaba la espiritualidad del entorno. Por un lado, iba a crear empleo, aliviaría la situación de pobreza. Pero por otro lado, quizá era profanar la sagrada naturaleza del Gran Cañón. Así que había sentimientos encontrados. Después de años de debate interno, los Hualapai aprueban el proyecto de Gene, pero con restricciones muy específicas. Nada de salas subterráneas ni de excavaciones indiscriminadas. Nada de perforaciones en la pared del cañón y, por último, el color y el aspecto de la estructura debían guardar armonía con el entorno natural del cañón. Estéticamente, queríamos que el color y la forma estuvieran en consonancia con el entorno natural en la medida de lo posible. En octubre de 2003, Gene contrata al arquitecto Mark Johnson. Avalado por años de experiencia en proyectos residenciales y comerciales, Johnson, no obstante, reconoce que se enfrenta a un gran desafío. Nadie ha diseñado nunca nada parecido al Skywalk. Me pidieron que echara una mano a David Gene, que aportara mi experiencia para captar y transmitir la sensación que él había tenido cuando visitó por primera vez el cañón y contempló a las águilas planear con toda naturalidad entre sus paredes. Para abordar este reto, Johnson y Gene presentaron sus planes a Loxo Engineering, los diseñadores de los proyectos de algunos hoteles más emblemáticos y reconocibles de Las Vegas, como el Wynn Resort, el Mandalay Bay y el Caesars Forum Shops. Loxo también tenía experiencia en la construcción con cristal. De hecho, son los constructores del arrecife de tiburones del Mandalay Bay. En Loxo, Gene y Johnson conocieron al ingeniero Bill Carren. Nos reunimos con él y le planteé la posibilidad de sacar la plataforma unos 18 o 20 metros hacia afuera sin que se sujetara sobre nada y abrirle un espacio en el medio para que la sensación fuera lo más parecido a estar volando. Carren se queda intrigado. Lo primero que pensé fue que era una locura, pero un proyecto muy interesante, completamente distinto. Era también algo descarado. Mientras Johnson y Carren se enfrascaban en el estudio de los planos, el empresario Gene se reunía con los Hualapai para elegir el lugar donde se construiría el mirador, un enclave ideal en la cara oeste llamado Eagle Point, el punto del águila, por la distintiva forma de la roca que dibuja la silueta de este animal. El lugar tiene un significado sagrado para los Hualapai porque creen que el águila lleva sus plegarias al Creador. Por oposición a la formación en escalones que observamos en la mayor parte del cañón, en este punto la roca cae en forma de pared lisa durante los primeros 600 metros. A la idoneidad de la pared de roca se unen las magníficas vistas del Gran Cañón y del río Colorado que se contemplan desde el lugar. El equipo requiere los servicios del geólogo John Peck para que inspeccione el enclave escogido. Fui un día de noviembre y dediqué la jornada a trazar el mapa geológico de la superficie del Eagle Point. El lugar se encontraba adyacente a una gran grieta, una fractura abierta en la roca. De hecho, me sorprendió que aún no se hubiera caído el saliente de la roca. Peck concluye inmediatamente que el lugar no es apropiado para el Skywalk. No obstante, localiza uno mejor a solo unos cientos de metros al norte. Aquí también detecta fracturas en la roca, pero con una significativa diferencia. Las grietas, también llamadas diaclasas, forman un ángulo hacia afuera del cañón, no hacia adentro. Si una superficie diaglasada está orientada hacia el cañón, tenderá a deslizarse hacia abajo, iniciando lo que podría ser una luz de lajas de roca. Si se orienta hacia afuera de la fachada, tiene mucha más estabilidad. El ingeniero Bill Carren inicia el estudio para asentar los cimientos del Skywalk. En primer lugar, mide la fuerza de compresión de la roca. Para ello, coloca una muestra de roca en una prensa que exprime literalmente la roca hasta partirla.
La caliza roja extraída del lugar soporta una extraordinaria fuerza de compresión de 1.125 kilogramos por centímetro cuadrado. Un lecho de roca que soporta 1.125 kilos por centímetro cuadrado equivale a 4 o 5 veces la resistencia del asfalto de la entrada de un garaje o de la acera de cemento de una urbanización cualquiera. Bill Carren sabe que con una caliza de tal resistencia a la compresión, las perforaciones serán complicadas, pero no imposibles. A continuación, aborda el siguiente reto: cómo organizar el equipo humano, técnico y mecánico, y los recursos para poner en marcha la construcción en un lugar tan remoto. Esto plantea toda una serie de problemas muy similares a los que hubo que afrontar para la construcción de la presa Hoover 70 años antes. Sabíamos de antemano que era un lugar muy apartado de todo, pero realmente eso originó muchas dificultades en todas las fases, desde el diseño a la construcción del Skywalk. Aquí no hay electricidad. Habrían de producirla con generadores portátiles. Tampoco hay agua. Cada gota del preciado líquido debería llegar a través de camiones. Y no existen instalaciones para alojar a las personas, de modo que hubo que recurrir a estructuras temporales habilitadas para dar comida y techo a todo el equipo de trabajadores. La ciudad más cercana, Kingman, en Arizona, está a 110 kilómetros de distancia. Los vehículos de construcción deben recorrer al menos 22 kilómetros por un camino precario sin pavimentar e inseguro para llegar hasta el punto exacto. Con una organización metódica, Bill Carren y su equipo consiguen superar estos obstáculos logísticos, pero aún deberán enfrentarse a muchos retos para haber cumplido el sueño de construir el Skywalk. El Skywalk del Gran Cañón ofrece una perspectiva única sobre uno de los lugares más visitados de Estados Unidos. Además del cañón en sí mismo, la propia fuerza de la naturaleza comparte protagonismo con él en este espectáculo. Los fuertes vientos que suelen azotar las paredes del cañón han contribuido durante milenios a la formación del acantilado. Dado que nadie había analizado nunca los vientos en esta cota específica, LOXO implanta una estación climatológica para reunir información y medir las fuerzas de viento que se espera tenga que soportar la estructura. Enseguida descubren que en un día cualquiera el viento puede soplar aquí incluso a 145 kilómetros por hora. Estos fuertes vientos crean problemas muy determinados para los ingenieros y para el Skywalk de vigas en voladizo que pretenden construir. No hay nada en los manuales que indique a los ingenieros cómo compensar los vientos que soplan justo al borde del Gran Cañón. Por tanto, ese fue uno de los primeros retos a los que tuvimos que enfrentarnos. Como quiera que el Skywalk colgaría 21 metros sobre un precipicio de 1.200 metros de altura, los fuertes vientos lo azotarían desde múltiples direcciones, desde arriba, desde abajo y a través. Esta circunstancia requiere de cálculos especiales. Las fuerzas son inmensas y proceden de todas direcciones. Por lo general, cuando se toman medidas del viento y se aplican las leyes de la gravedad, se consideran los vientos en una sola dirección. Ya lo veo. ¿Y has tenido en cuenta la dirección perpendicular de ese? La estación climatológica también mide el índice de erosión provocado por el viento, las precipitaciones, la temperatura y la gravedad. Estos elementos pueden convertir una delgada fisura en la roca en una enorme grieta. Lo que ocurre aquí en el cañón es que si las rocas se caen, tanto si se debe al efecto de la congelación y el deshielo en invierno, como al del calor en verano, al final, la última veta que sujeta el material se rompe en pedazos y el bloque entero se derrumba. Es un proceso muy lento, pero ocurre esporádicamente y provoca lo que conocemos como catástrofes. Este tipo de erosión diferencial es la responsable del aspecto de las capas en terraza que las paredes del cañón han ido adquiriendo durante el último 1,5 millones de años. La historia completa de la creación del Gran Cañón es mucho más turbulenta y aún está debatiéndose. Durante millones de años, la superficie de la Tierra, que ahora es el Gran Cañón, se elevó y se hundió por efecto de la actividad tectónica. En ocasiones el área se inundaba, creando un entorno marino que permitió la acumulación de sedimentos en el suelo. Estos sedimentos fueron compactándose en capas de roca sedimentaria.
Cuando se formó el río Colorado, empezó a horadar el terreno, internándose en la roca sedimentaria. Durante mucho tiempo se asumió que el propio río había abierto el actual cauce del cañón hace entre 1 y 6 millones de años. Sin embargo, nuevos estudios sugieren que podría haber comenzado a formarse hace 17 millones de años. Dada la fuerza del lecho de roca y la necesidad de minimizar el impacto, el equipo de ingenieros contempla varias opciones para los cimientos del Skywalk. Me dio muchos quebraderos de cabeza el sistema por el que lograríamos anclarlo al precipicio. Me parecía muy difícil. Al final decidí colocarlo encima del acantilado, encajarlo y construir el centro de visitantes encima. Para anclar el Skywalk sobre el precipicio, el equipo determina construir los cimientos directamente en la roca con ataguías y micropilotes. Las 4 ataguías se reforzarían con columnas de hormigón. Los micropilotes son un sistema de cables de acero roscados que se insertan en las ataguías para aumentar su fuerza. Cada micropilote mide 6,5 centímetros de diámetro y se interna 14 metros en la roca. Este método de reforzar los cimientos se conoce como posttensado. Con el equipo preparado y el trabajo a punto de ponerse en marcha, los Hualapai bendicen el enclave elegido el día 1 de octubre de 2004. Un mes después comienzan las tediosas tareas de perforación. Para ello se emplean brocas de diamante y martillos de aire comprimido. Muy complicado. Para que se entienda, las puntas de la broca se rompían cada 10 minutos. Para que se hagan una idea de la dureza de la roca, el material que teníamos que atravesar era increíblemente duro, de los más duros que jamás he encontrado. En el transcurso de las perforaciones surge un problema inesperado y potencialmente catastrófico. El agujero abierto para introducir uno de los micropilotes parece seguir en dirección a la intersección de 2 grietas geológicas en la roca. Era obvio que las posibilidades de que alguna de las perforaciones se topara con una de estas intersecciones eran muchas. Parece que se toparon con una fractura vertical. El aire comprimido empleado para perforar se escapó por la fractura. Así se dieron cuenta de que habían topado con una grieta. Si la grieta llegaba a abrirse demasiado, todo el proyecto corría peligro. Cabía incluso la posibilidad de tener que empezar de nuevo en otra localización. Me pareció oportuno tomar unas cuantas medidas más en el acantilado, así que con una cabina y una grúa tomé medidas del sistema de diaclasas bajo la cima del acantilado. A 6 metros por debajo de la cima, John Peck encuentra una fractura en la fachada de la roca que se interna 4 metros en la pared del cañón, escasamente a 1 metro del agujero perforado para el micropilote. Aquello nos mantuvo en vilo a todos. El equipo decide recurrir a un sistema de pernos para roca dentro de la ataguía para reforzar la grieta. Empleando una rejilla de barras de acero verticales y horizontales, tejen literalmente la roca para unir ambas partes siguiendo el patrón de la fractura. La solución alivia la presión sobre la grieta. Y parece que funciona. Superada la crisis, prosiguen las tareas de perforación para los micropilotes. Una vez todo en su lugar, los micropilotes y los pernos para roca se encajan en el hormigón, junto con 2 columnas de acero sobre cada ataguía. Este conjunto se convertirá en el punto de anclaje para el marco estructural del Skywalk. Estos son los cimientos de 2 de las 8 columnas del Skywalk. Consisten básicamente en una capa de hormigón vertida sobre los micropilotes y las ataguías que van por debajo. Además, hemos encajado estas columnas de 0,2 metros cuadrados en el hormigón como base de las propias vigas de hormigón posttensado del Skywalk.
1 año y medio después de que empezaran las tareas de perforación, los operarios que trabajan en el Skywalk terminan de verter los cimientos de hormigón. ¡Hola! David Jean y su familia han venido a celebrar el acontecimiento y dejar su huella en el lugar. Los cimientos son analizados para probar su capacidad para sostener la carga prevista, y los resultados superan todas las expectativas. Los cimientos pueden sostener cargas superiores a 32 millones de kilogramos, el equivalente a 71 Boeing 747 a plena carga. Creo que nos pasamos en ciertas cosas. Tomamos muchas más precauciones de las que nos sugirieron los geólogos y los ingenieros para asegurarnos de que no habría ningún problema. Era una obra que nadie había hecho nunca y había que hacerla así. La construcción del Skywalk es un importante paso hacia adelante para los Hualapai. Pero también es esencial que los futuros visitantes respeten su pasado, sus costumbres y la tierra que ellos reconocen como su hogar. Los Hualapai han vivido en esta parte del mundo desde el principio de los tiempos. Así lo creemos nosotros. Era un lugar salvaje, tranquilo, pacífico. Dicen que el viento te cuenta cosas, y es cierto, si las sabes escuchar. Los Hualapai son tradicionalmente nómadas, emigrantes que recorrían más de 24.000 kilómetros cuadrados de terreno, desde el río Colorado hacia el sudeste hasta Wicap, Arizona, y hacia el este hasta Flagstaff. En el siglo XIX, la guerra y las enfermedades diezmaron la población de la tribu y sus tierras fueron ocupadas por colonos blancos que obligaron a los Hualapai a vivir en la reserva. Establecida en 1883, ocupa menos de 4.000 kilómetros cuadrados y llega hasta el extremo del Barranco Sur. Desde los años 50, los Hualapai han desarrollado varios intereses comerciales en la zona, centrados principalmente en el rafting y en las visitas turísticas al extremo occidental. No tenemos la industria que pueden explotar otras tribus debido a la ubicación de nuestro pueblo. Pero en cierto sentido, también estamos sacando partido a esta ubicación, manteniendo siempre el delicado equilibrio entre naturaleza y desarrollo para los Hualapai. Lo que más ha preocupado a los Hualapai en la construcción del Skywalk ha sido el fundamental equilibrio del puente en herradura suspendido sobre el inmenso acantilado. La clave que lo ha hecho posible radica en las vigas que lo sostienen. Las vigas de soporte principal del Skywalk son vigas de hormigón posttensado. Se trata de vigas de acero gigantes, huecas y curvadas, especialmente concebidas para soportar inmensas cargas de peso y tensión. Estas vigas miden 2 metros de altura y son lo suficientemente anchas para caminar por su interior. Miden 82 centímetros de ancho y 1,80 de alto. Están compuestas de placas de acero de 5 centímetros de grosor, 3.515 kilogramos centímetro cuadrado, es decir, una placa de acero muy resistente, una sección de viga de hormigón posttensado muy grande. Esta es una de las vigas transversales. Sirve para unir 2 vigas. Otra de las funciones de las vigas de hormigón posttensado es absorber las vibraciones y evitar los galopes transversales en condiciones de viento. Los galopes transversales son los movimientos de una viga inducidos por el viento que causan grandes oscilaciones e inestabilidad. En el peor de los casos, los galopes pueden provocar fallos estructurales catastróficos, como el derrumbamiento del puente Tacoma Narrows en 1940. En este caso, el galope estuvo provocado por un leve viento de 65 kilómetros por hora. Para evitar los galopes en el Skywalk, donde los vientos son significativamente más potentes, las vigas de hormigón posttensado se han fabricado con placas de acero de 5 centímetros de espesor. Su diseño hueco está concebido para darle flexibilidad y absorber las vibraciones. Las vigas fueron fabricadas especialmente para el Skywalk en Utah, en secciones de 12 metros que luego fueron trasladadas en camión hasta el Gran Cañón.
Transportar las vigas fue una tarea titánica. Fueron meses los que tardaron en llegar todas las secciones hasta el lugar de construcción. Una vez que las tuvimos todas, fue ya cuestión de poner al equipo en marcha para iniciar las tareas de unión. Por motivos de seguridad, el Skywalk se ensamblaría en tierra para luego ser arrastrado rodando hasta dejarlo suspendido en el vacío. Primero se colocaron tapas permanentes a las columnas de hormigón. Las tapas ayudarían a anclar el Skywalk. A continuación, el equipo construiría una red de caballetes para sujetar las vigas de hormigón postensado mientras las colocaban para soldarlas. Y por fin, las vigas se colocarían en su posición empleando una inmensa grúa de construcción. Hubo que actuar con mucha precisión y muchos cálculos para colocar todas las piezas en su lugar y unirlas. Una estructura curvada de 5 centímetros de espesor no es fácil de colocar cuando se cuenta con un margen de error de 1 milímetro. Una vez se obtuvieron alineadas todas las secciones, se iniciaron las labores de soldado sobre la estructura de 500.000 kilogramos. Hubo que soldar bastante. Tuvimos que hacer muchas inspecciones visuales y con rayos X de las soldaduras para cerciorarnos de que efectivamente habían soldado. Fue mucho tiempo, muchos meses para soldar toda aquella estructura. Tardaron un mes en soldar todo el marco de la herradura. Completada la estructura, el sueño de construir un puente en voladizo suspendido sobre un acantilado de 1200 metros empieza a convertirse en una posibilidad muy real para Bill Carren. Una de las cuestiones a las que más vueltas le di durante todo el proceso fue la idea de que la gente se sintiera segura y cómoda al caminar por la pasarela, a pesar de estar caminando sobre cristal y sobre un abismo de cientos de metros. La combinación del viento y del tráfico aleatorio de personas sobre el Skywalk podía producir vibraciones en la estructura potencialmente aterradoras para los turistas. Este problema debía ser resuelto. La respuesta llegó en forma del dispositivo técnico llamado amortiguador de masa sintonizado. Como los absorbentes de impactos, el amortiguador de masa sintonizado contrarresta las vibraciones aplicando la misma presión y la misma fuerza en la dirección opuesta. Aquí, un peso montado sobre espirales contrarresta el efecto de vibración del peso y el viento, estabilizando la estructura y disipando la energía en forma de calor, generado por el movimiento de fricción. 3 amortiguadores de masa sintonizados, de 1,6 toneladas de peso, se han ajustado específicamente para responder a las condiciones de viento y de peso de la ubicación. Se han colocado en el interior de la estructura de acero de la herradura, 2 dentro de la viga del arco exterior y 1 dentro de la viga del arco interior. Instalados los dispositivos, el esqueleto del Skywalk es estructuralmente perfecto. Pero nadie sabe aún cómo se comportará una vez suspendido sobre el vacío. Esa prueba estaba aún por llegar. Diez años después de que la idea se propusiera por primera vez, el esqueleto de la herradura del Skywalk del Cañón del Colorado estaba terminado y listo para el siguiente paso. Había llegado el momento de añadir el elemento que lo definiría, el exclusivo suelo de cristal del Skywalk. Los ingenieros eligen un cristal compuesto por 5 capas y que le dan un total de 8 centímetros de espesor. Las capas están unidas y laminadas con un adhesivo especial para reforzar los bordes expuestos y potenciar la nitidez. Eligieron un cristal y un producto intercalador que favorecían una visión muy nítida. Cada plancha mide 1,2 metros de ancho y 3,1 metros de largo y pesa unos 545 kilos. Y si la estructura de acero del Skywalk tiene que soportar su propio peso y el del cristal, cada plancha de cristal debe soportar una carga viva de 488 kilos por metro cuadrado, o lo que es igual, el peso de 800 personas.
Este límite sobrepasa con mucho el máximo de 120 visitantes permitidos sobre el Skywalk de una vez. Para compensar la gravedad y la presión del viento, el cristal compuesto está diseñado para resistir fuerzas descendentes de hasta 488 kilos por metro cuadrado. Una serie de pruebas de fuerza adicionales demuestran que el cristal aguanta fuerzas ascendentes de hasta 390 kilogramos por metro cuadrado. Igualmente, el cristal más fino de los tramos curvados soporta fuerzas de 390 kilogramos por metro cuadrado en cualquier dirección. Las paredes de cristal del Skywalk fueron originalmente concebidas para medir 2,1 metros de altura, pero el ingeniero Bill Carren temía que resultara demasiado claustrofóbico y propuso una altura de 1,6 metros. La normativa exige una altura de 1,5 metros, de modo que decidimos que con 1,6 estábamos algo por encima de lo exigido, pero evitábamos esa sensación de estar en una jaula. El Skywalk sigue siendo muy abierto. A los visitantes se les exige protegerse los zapatos con patucos, pero aún así es inevitable que la superficie de cristal sufra arañazos y se raye. Afortunadamente, el compuesto de 5 capas permite la sustitución periódica solo de la capa superior. Así se reducen los costes de mantenimiento a una quinta parte de lo que costaría la sustitución de todas las capas. La máquina empleada para mover los grandes paneles de cristal durante la instalación original y para su sustitución es un manipulador. Vale, ahora. ¿Ahora? ¡Abajo! Ventosas de succión sobre un brazo de grúa teledirigido cogen el vidrio. ¡Arriba! ¡Vale! El cristal se gira 90 grados para la última limpieza. Seguidamente, el operador coloca suavemente las piezas en su lugar. Además de ser muy resistente, el cristal es muy pesado y podría romperse por la fuerza de su propio peso si se cayera o chocara contra la roca o el acero. Solo el peso de cada panel ya representa un problema para el equipo que se prepara para instalar la pasarela de cristal. Como las vigas de hormigón posttensado se doblan ligeramente por el peso de la carga, al equipo le preocupa que a medida que vayan colocando paneles, el acero se vaya doblando y llegue a romper algún panel de cristal que ya esté instalado. Cualquier error de cálculo puede resultar en un cristal hecho añicos. Para hacer contrapeso durante la instalación, los operarios disponen una serie de planchas de acero de peso y tamaño similares a los de los paneles de cristal. Así simulábamos el peso y el tamaño de los cristales y colocábamos las planchas de acero como si fueran las de cristal. De este modo, cada vez que instalábamos un panel de cristal, retirábamos uno de acero. Así conseguimos guardar en todo momento el equilibrio y que la estructura de acero se doblara exactamente lo mismo que iba a doblarse cuando todo el cristal estuviera instalado. Aún había que tener en cuenta otro cálculo a la hora de fijar los paneles de cristal. Separadas por casi 3 metros entre ellas, la viga de hormigón posttensado interior y la exterior se mueven independientemente la una de la otra. Durante el curso del día, el calor del sol y el peso de los visitantes podían producir movimientos en las vigas y como consecuencia oscilación arriba y abajo de los paneles de cristal, dando la sensación de una superficie irregular. Para evitar este efecto, se instalaron unos pequeños soportes que compensan las variaciones de peso y proporcionan una superficie nivelada y amortiguación al cristal. Con el cristal colocado, llega la hora del gran momento: arrastrar rodando la estructura gigante hasta colocarla en voladizo sobre el cañón. Estábamos muy inquietos y emocionados. Fue una sensación muy intensa saber que todos estábamos en el mismo barco y con las miras puestas en que saliera bien. La cuadrilla que haría rodar la estructura llevaba meses preparándose para este momento. Primero, separarían la estructura, elevándola de los caballetes empleados durante las labores de soldado. A continuación, apoyarían la estructura en los soportes rotatorios que transportarían la carga hasta su ubicación definitiva. Recurrimos al método egipcio de la cama de rodillos, por el que arrastras la carga y mueves el rodillo a la siguiente posición, vuelves a arrastrarla y a mover el rodillo, y así sucesivamente. Los egipcios utilizaban el método de la cama de rodillos para mover objetos pesados, como los bloques empleados para levantar las pirámides. En el Skywalk, cada sección de estructura de viga de hormigón posttensado se coloca en una plataforma que descansa a su vez sobre una guía de rodillos.
Los rodillos minimizan la fricción, de modo que para arrastrar la carga en línea recta no es necesaria demasiada fuerza. Para mover el Skywalk se utilizan camiones de 2 cabrestantes, unos cables de polea enganchados a un arriostramiento en cruz temporal en la estructura, movidos por poleas enganchadas a su vez a las columnas de los cimientos que vuelven luego a los camiones. Cuando los cabrestantes se encarrilan en los cables, el Skywalk avanza poco a poco sobre el borde del cañón. Teníamos que mover más de 700.000 kilogramos hacia afuera del cañón sin que se nos cayeran por el precipicio. No solo tienen que mover el peso del Skywalk. Ante el temor de los ingenieros de que la estructura pudiera volcarse vencida por su peso una vez sobresaliera de la superficie firme, han apilado planchas de acero por un peso de 250.000 kilogramos en el extremo opuesto de la estructura para hacer contrapeso. Al equipo también le preocupa que la estructura se suelte una vez que empiece el rodaje. Sería complicado detener 700.000 kilogramos de peso una vez sueltos. De modo que toman prestado otro truco del antiguo Egipto. Consistía básicamente en arrojar arena por delante de los rodillos para crear fricción entre los rodillos y la cama y detener así el Skywalk. Dos años y medio después de la ceremonia de inauguración de las obras, el Skywalk está terminado y el rodaje comienza. Centímetro a centímetro, el equipo hace rodar cuidadosamente el Skywalk hacia su posición definitiva, 21 metros sobre el vacío. Después de un día entero de trabajo, lo han movido hasta la mitad. Teníamos que arrastrarlo sin que se rompiera ningún cristal. Es decir, había que mover más de 700.000 kilos, 21 metros, sin romper nada. Solo eso ya era toda una hazaña. El segundo día de rodaje, el esfuerzo metódico se ve recompensado y el Skywalk alcanza su posición definitiva. Ahora tienen que fijarlo. Los soportes sueltan lentamente el Skywalk sobre sus cimientos. En cuanto las vigas están colocadas sobre las 8 columnas, comienza la tarea de soldado. Entonces empezamos a precalentar el acero y a colocar los cordones de soldadura a lo largo de cada sección. Cada lado tiene 128 vueltas por arriba y por abajo, y eso multiplicado por 4 lados y 8 columnas. Los soldadores no se detienen hasta que el trabajo está terminado. Entonces todo el equipo respira hondo en señal de alivio. El Skywalk del Gran Cañón está anclado y listo para inaugurarse. Después de 2 años y medio de obras y $30 millones, la sección en herradura del Skywalk del Gran Cañón queda terminada en marzo de 2007. Más de 500.000 kilogramos de acero y cristal, pendiendo 21 metros sobre un vacío de 1.200 metros en el Cañón del Colorado. Una maravilla de la ingeniería diseñada para la contemplación de una maravilla de la naturaleza. Varias y meticulosas pruebas con rayos X y ultrasonidos garantizan que las estructuras están firmemente ancladas a sus cimientos. Es tiempo ya para las ceremonias de inauguración. Es el momento de la verdad para todos los implicados en convertir el sueño del Skywalk en realidad. Hace frío la mañana en que el líder espiritual Hualapai inaugura con su bendición la obra. Vinieron todas las tribus. Se les permitió el acceso al Skywalk. El hombre que tuvo la idea de construir la pasarela, David Jean, acompañado de su familia, también se unió a todos los miembros de las tribus. Fue muy emocionante ver reunida a toda esa gente. Durante los 2 días siguientes, David Jean y las tribus reciben a los medios y a las personalidades invitadas, incluidos los astronautas Buzz Aldrin, el segundo hombre en poner un pie en la Luna, y John Harrington, el primer nativo americano que voló al espacio. Esta magnífica pasarela
Une siglos de visión hacia el futuro y la esperanza. Cuando das el primer paso sobre el Skywalk, no sabes qué esperar. No se ve el fondo inmediatamente. Tienes que seguir andando. Entonces lo ves y un escalofrío te recorre todo el cuerpo. Es como caminar sobre el aire. Cuando caminas sobre el cristal y miras para abajo, lo que ves es el interminable abismo de roca y belleza del Gran Cañón. Cuando las puertas se abren a los primeros visitantes, la emoción alcanza su máximo nivel. 3, 2, 1. Solo quiero decir a todo el que se acerque por aquí que no deje de venir al Skywalk. Sería un tremendo error. Merece mucho la pena, sin duda. Pensé que me iba a poner nerviosa o que me iba a dar miedo o algo, pero no. Abrázame, que voy. Los turistas le dan el visto bueno. No obstante, surge una causa de preocupación. Una capa de la espuma amortiguadora entre el cristal y las vigas de acero produce una extraña sensación el día de la inauguración. Al pisar, se oía un crujido, una especie de crash, crash. Pero luego, una vez que han pasado ya miles de personas por encima, el ruido ha desaparecido, menos mal. Ya no había que preocuparse por los crujidos del cristal. No obstante, el miedo y el vértigo de quienes recorren la pasarela por primera vez son evidentes. Muchas veces, quienes vienen por primera vez hacen algo así. Primero tantean el cristal con el pie y cuando se sienten seguros dan el paso y con mucho cuidado echan el otro pie. Y luego lo prueban también así. ¿Todo bien? Sí, sí. Pasito a pasito, así es como hay que hacerlo. A algunas personas les aterra caminar justo por el centro, así que se escoran a un lado. Si andas justo por encima de la viga, no se ve lo que hay debajo. También te puedes agarrar a la barandilla y así recorrer el Skywalk entero. ¿Puedo ir para allá? Sí, planta el pie. Ay, no, mejor me quedo aquí. Mira. No, deja. Increíble. Había leído sobre el Skywalk, pero uno no puede hacerse una idea de cómo es hasta que lo ve en primera persona. Es muy curioso, absolutamente magnífico. A medida que aumenta el número de turistas que acude al reclamo del Skywalk, los Hualapai van desarrollando otras áreas adicionales del barranco occidental del cañón para usos turísticos. Cerca del Skywalk, una exposición de viviendas muestra los distintos tipos de hogares tradicionales de las diferentes tribus, entre ellas los Navajo, los Hopi y los Havasupai. Para Wilfred Watanabe padre, el Skywalk es solo una pieza de un engranaje mucho mayor, motivo de orgullo y de crecimiento económico de los Hualapai. Con esta exposición tratamos de mostrar al público que hay muchas tribus indias y que cada una tiene sus tradiciones, sus danzas típicas. Para su hijo Wilfred Watanabe, el Skywalk representa un símbolo cuyo significado aún no se ha definido. Espero que hayamos tomado la decisión correcta en aras del futuro de las próximas generaciones. Con este proyecto hemos pretendido sembrar el terreno para que nuestros hijos y nuestros nietos recojan los frutos. Hemos mantenido la armonía natural y espiritual, y mientras todo lo que se haga respete esos criterios será beneficioso. Ambos están de acuerdo en que es imprescindible mantener un desarrollo sostenible con su herencia natural, preservar y aumentar la riqueza de espíritu, así como la económica para las generaciones venideras. Si miramos hacia el oeste, vemos esta magnífica extensión de terreno tal y como siempre ha sido. Es una zona asombrosa desde esta perspectiva. Y luego nos giramos y miramos hacia el este. Y vemos el futuro y el desarrollo.
El oeste del Cañón del Colorado es un lugar sagrado. Nuestra tribu representa sus danzas en este lugar, mirando al Skywalk, acompañados de nuestros pequeños de 8 o 9 años. El Skywalk representa, en mi opinión, un futuro mejor para nuestros descendientes. Muy pronto, sobre los cimientos del Skywalk, se levantarán el centro de visitantes y el restaurante, que ofrecerán una experiencia turística completa al borde del Gran Cañón. La idea es que quienes vengan puedan disfrutar de toda la belleza del paisaje y contemplen la zona a vista de pájaro. Es muy profundo. Es una estructura única en su género que pone a nuestro alcance la posibilidad de disfrutar de toda la belleza del Gran Cañón. El Gran Cañón es espectacular. Ha sido uno de los proyectos más emocionantes en los que he estado implicado. Turistas de todos los rincones del mundo visitan el Skywalk a diario y el primer paso es escalofriante. Yo tengo un miedo espantoso a las alturas, voy a tener que echarle valor. Yo no, pero esto da miedo igual. Ha sido una experiencia única, incomparable. Me pone muy nerviosa mirar hacia abajo. Es como si no hubiera cristal. Parece que vas a precipitarte. Namaste. Me pone muy nerviosa mirar hacia abajo. Es como si no hubiera cristal. Parece que vas a precipitarte. Da un vértigo tremendo, al menos a mí. Es impresionante. Maravilloso. Impresionante. El Skywalk del Gran Cañón. Un monumento activo que abre un escaparate a la imaginación humana, a la belleza natural y al genio de la ingeniería más pura. Una estructura visionaria situada en un marco incomparable, donde humanos y águilas pueden volar juntos.